La palabra se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Si lo ha encontrado, le invito a que se ponga en pie. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Vamos a orar al Señor. Eterno Dios, nuestro Dios todopoderoso, damos gracias, Señor, en este día, Padre glorioso, porque así nos ha concedido usted, mi Dios amado, este nuevo día, esta nueva oportunidad, Padre del cielo, para poder congregarnos junto a nuestros hermanos, Señor, poder vernos, Señor mío. Bendito Dios, y también, Señor, cantar alabanzas a su nombre, Señor, para bendecirle, para adorarle, Padre del cielo. Y también, Señor, agradecemos porque tenemos esta oportunidad de poder escuchar nuevamente de su palabra, Señor amado, de su consejo, bendito Dios de la gloria. Gracias, Padre glorioso, porque aún tenemos esta libertad, Señor mío, de poder escuchar su palabra, mi Dios del cielo, de poder tener nuestras Biblias, de poder aquí congregarnos, Padre celestial. Bendito Dios, agradecemos por cada uno de mis hermanos que ha llegado, Señor, como también por cada uno de mis hermanos que se encuentran conectados, bendito Dios del cielo. Señor, y oro para que ponga quietud a los niños, Señor amado, también ponga un oído apresto a cada uno de mis hermanos, Señor mío. Bendito Dios, si usted reprenda todo espíritu contrario, Señor mío, todo lo que se quiera levantar en esta hora, no lo permita, Padre glorioso, bendito Dios del cielo. Gracias, mi Dios amado, bendito Dios, a usted, Señor amado, le doy toda la gloria, toda la honra, todo imperio y toda alabanza, mi Dios del cielo. En su nombre bendito, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome asiento. Le voy a leer en el lenguaje actual también la palabra, ¿ya? Y dice: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Amén. Maravillosa palabra, Señor, nos ha traído en este día. Amén. Si hay algo que aprendimos en este capítulo 8 de Romanos, es que es absolutamente imposible vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra vida cristiana depende de principio a fin de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El capítulo 8 de Romanos es un capítulo sobresaliente en las Escrituras por el uso frecuente de la palabra Espíritu. En 22 ocasiones es nombrado. Aquí encontramos características y efectos de su presencia en la vida cristiana del creyente, que somos nosotros. Amén. Desde el versículo 1 al 27 podemos ver varias cosas que el apóstol Pablo nos enseña acerca del Espíritu Santo. En el versículo 2 dice que el Espíritu Santo nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Cuánto dan gracias al Señor? O sea, ya no somos esclavos del pecado. Y todos sabemos que la paga del pecado es la muerte. Amén. Ya somos libres de eso, gracias al Señor. En el versículo 4 dice que el Espíritu Santo nos impulsa y nos capacita para cumplir los requisitos de la ley. En el versículo 6 dice que el Espíritu Santo produce en nosotros vida y paz. En el versículo 11 dice que el Espíritu Santo estará activamente involucrado en nuestra resurrección. En el versículo 13 dice que el Espíritu Santo nos guía para luchar contra el pecado y hacer morir las obras de la carne. Amén.
En los versículos 15 y 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que esto nos hace libres. Ya no tenemos miedo. Al contrario, esto nos lleva a clamar Abba Padre. O sea, hablamos a un Dios cercano. Amén. En los momentos de necesidad. Y como somos sus hijos, también heredaremos todo lo que Dios ha preparado para nosotros y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él y seamos glorificados. Bueno, y aquí llegamos a los versículos 26 y 27, donde aquí nos vamos a detener para continuar con la serie de sermones que Dios nos ha entregado a través de mis pastores y mis hermanos, que nos hablan acerca de ¿recuerdan ustedes de qué nos habla? De la restauración espiritual, amén. Hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo desarrolla la labor de restauración a través de la intercesión, amén. Bueno, pero primero vamos a ver la importancia de la intercesión del Espíritu Santo para nuestras vidas. Primero, ¿qué significa intercesión? Bueno, en la Biblia la intercesión es la acción de orar en favor de otra persona. El Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras oraciones, especialmente cuando estamos agobiados o cuando estamos inseguros. Él nos ayuda a alinear nuestros corazones en la voluntad de Dios. Nos brinda consuelo y fortaleza y nos recuerda que nunca estamos solos. Amén. Mire qué maravilloso es el Espíritu Santo. Amén. Que es el mismo Dios. Amén. Algunos aspectos importantes de la intercesión del Espíritu Santo en favor de nuestras vidas son el que nos ayuda en nuestra debilidad. Su intercesión es perfecta porque Él conoce la voluntad de Dios. Nos permite conectarnos con Dios de una manera más profunda. Nos fortalece en la fe, sabiendo que Él está intercediendo por nosotros. Amén. La intercesión del Espíritu Santo trasciende, sobrepasa el lenguaje humano y llega al mismo corazón de Dios. Esta comunicación divina está más allá de nuestra comprensión, pero es una fuente de inmenso consuelo, sabiendo que el Espíritu Santo está continuamente intercediendo por nosotros en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. ¿Qué consecuencia podemos obtener de la intercesión del Espíritu Santo en favor de nuestras vidas? Vamos a tener respuesta a nuestra oración, porque el Espíritu Santo pedirá en la perfecta voluntad de Dios. También nos fortalecerá en los momentos más difíciles, trayéndonos paz y tranquilidad en las aflicciones. Vamos a tomar buenas decisiones con su guía. Amén. Bueno, aquí más adelante vamos a ir viendo otras cosas también importantes, lo que hace el Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí hemos visto que es absolutamente imposible vivir nuestra vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles. Amén. Bueno, eso nos dice el apóstol Pablo en el versículo 26, mi hermano. Y considerándose a él mismo como débil. Amén. Ahí en el versículo 26. En la medida de que somos conscientes de nuestra debilidad, nos llevará a darnos cuenta que necesitamos desesperadamente de Dios en nuestras vidas. Y también estamos en mejores condiciones de encontrar una salida a nuestros desórdenes personales. Pablo nos recuerda en Gálatas capítulo 6, versículo 3, que dice: el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, si el apóstol Pablo se consideró débil, ¿qué más nos queda a nosotros? Amén. No nos engañemos a nosotros mismos y reconozcamos delante de Dios de que sí somos débiles. Cuando los seres humanos se centran más en sus logros y poco en sus fracasos, entonces no sienten la necesidad de buscar a Dios.
En cambio, cuando la necesidad humana se hace más evidente, mayor se hace la necesidad de Dios en sus vidas. Amén. Bueno, vamos a ver también la primera enseñanza de Romanos 8, en el versículo 26. ¿Qué nos muestra Pablo en este pasaje? Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra ayuda expresa mucho más que la palabra auxilio. Es como llevar la carga junto a otra persona. El Espíritu Santo, que habita en nosotros y que es el mismo Dios, tomó sobre sí todo el peso y nos ayuda a llevar nuestras cargas. Pero lo hace juntamente con nosotros. Amén. O sea, ya no estamos solos en nuestra debilidad. ¿Y qué significa debilidad? Estar sin fuerzas. Se refiere a la limitación humana debido a nuestra condición en la carne. Puede ser incapacidad física, social, económica, emocional y o espiritual. Nos preguntaremos entonces, ¿en qué sentido es débil la persona en estos días? Bueno, en estos días vemos muchas enfermedades crónicas, lesiones o discapacidad, falta de condición física. En el sentido emocional vemos mucha ansiedad, vemos depresión, traumas, abusos, falta de autoestima, temor al fracaso. En lo económico, falta de empleo, falta de dinero. En lo espiritual, falta de fe. Cómo enfrentar también las tentaciones. Y nuestra mente limitada también es una debilidad, mis hermanos. Amén. Y como cristianos no estamos exentos de todas estas cosas. No somos superhombres o supermujeres inmunes al dolor o al sufrimiento. Amén. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 27, que dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios, en lugar de escoger a las personas más inteligentes, fuertes o capaces, elige a aquellos que son considerados necios o débiles según los estándares del mundo. Dios busca la humildad y la dependencia en Él. Y tiene una perspectiva muy diferente a lo que el mundo considera necio o débil. Puede ser visto como valioso, fuerte a los ojos de Él. Amén. Entonces, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra debilidad? Nos ayuda de una manera especial. Cuando pasamos por dificultades, no solamente nos ayuda y nos socorre, sino que nos alienta y nos alivia nuestra carga, ayudándonos a llevarla, pero juntamente con nosotros. También nos alivia el corazón. Bueno, nuestro buen Dios ha enviado a su Espíritu Santo porque sabe qué áreas de nuestras vidas están deterioradas o dañadas. Y Él desea restaurarnos. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Como segunda enseñanza del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, encontramos que el Espíritu Santo nos ayuda cuando no sabemos orar. Bueno, esto no significa que como cristianos no sabemos orar. Tenemos nuestras oraciones congregacionales, que nuestra hermana amablemente hace una lista de peticiones para hacerlo en forma ordenada. También cada mañana nos unimos con nuestra pastora y nuestras hermanas para orar por las peticiones que llegan al WhatsApp. Pero Pablo aquí se está refiriendo que en nuestra condición de debilidad muchas veces no sabemos cómo orar, no pedimos como nos conviene. Es tan pesada nuestra carga o aquella enfermedad o aquellas enfermedades, porque a veces hay más de una enfermedad en el cuerpo y vienen las aflicciones o ese problema que lleva harto tiempo y aún no vemos una respuesta, o la falta de trabajo o la falta de dinero, o la falta de fe, o nuestra mente limitada, la falta de perdón también. Son muchas cosas más, mis hermanos. Estas cosas nos agobian, tanto que nos llevan a estar en una condición de debilidad. Y muchas veces, en vez de acercarnos más a Dios, ¿qué hacemos? Nos mantenemos ocupados buscando nuestras propias soluciones. Y nos alejamos de Dios. ¿O qué pensamos? Así no puedo orar,
no me salen las palabras. Es tan grande mi angustia y tomamos malas decisiones, dejando primero de leer la palabra de Dios. Luego dejamos de orar y hasta dejamos de congregarnos. Como también muchas veces pedimos lo que no deberíamos pedir. Por ejemplo, Elías, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bueno, esta fue una oración errónea, porque Dios tenía otro propósito preparado para Elías. Él no murió, Dios se lo llevó. Dice que en un carro de fuego, con caballos de fuego, y subió al cielo en un torbellino. Lo dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Tenemos también el ejemplo de Pablo, que le pidió 3 veces a nuestro Señor Jesús que le quitara el aguijón en su carne. Pero nuestro Señor, ¿qué respondió? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta de nuestro Señor fue que no, pero para enseñar a Pablo que su poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Aunque esta oración no tiene nada de malo, Pablo no pidió algo incorrecto, porque en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, se nos enseña que si alguno está afligido, haga oración. Amén. Pero nuestro Señor es soberano y hace como Él quiere. Amén. En todo Dios tiene propósito para nuestras vidas. Entonces, en enfermedad, no sabemos si debemos orar pidiendo que nos sane de nuestras enfermedades o que nos fortalezca para soportarlas. O en cualquiera de las circunstancias que estemos pasando, no sabemos realmente cómo pedirle al Señor. Amén. Y ahora para eso vamos a pasar a la enseñanza número 3, que dice: el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos muestra algo más respecto a la ayuda del Espíritu Santo, diciendo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta palabra solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, solo aquí aparece esta palabra. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo no solo intercede por nosotros, sino que lo lleva a cabo con gemidos indecibles. La palabra gemido se usa varias veces en los libros del Antiguo Testamento. No lo ponga mi hermano, lo voy a nombrar. En Éxodo capítulo 2, versículo 24 lo usa para referirse al dolor que causa la opresión. En el libro de Génesis 3:16 hace referencia al parto. En el libro de Salmos 31, versículo 10, hace referencia al desgaste de los años. ¿Ya? La frase gemido indecible es aquello que no se puede expresar con palabras. En el versículo 26, Pablo nos muestra que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, pero es algo mucho más profundo. También nos presenta al Espíritu Santo como intercesor. Pero no es cualquier intercesor. Él sabe con exactitud qué debe pedir, cómo pedirlo y cuándo pedirlo. Amén. Vamos a leer Romanos 8:27, mi hermano. Dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, sabemos que la oración es poderosa, pero en ocasiones no sabemos cómo pedir. Humanamente podemos orar nuestra voluntad y olvidarnos de la voluntad de Dios con respecto a la situación que cada uno esté viviendo. Pero es aquí donde aparece el Espíritu Santo, donde se identifica con nuestra debilidad y sufre juntamente con nosotros, gimiendo en nuestra angustia y dolor. Es un intercesor inigualable y pide de manera correcta. Bueno, yo les animo que en nuestra debilidad, en lo que estemos pasando, no dejemos de orar, mis hermanos.
Al contrario, invitemos al Espíritu Santo a que interceda por nosotros con gemidos indecibles. La palabra gemido significa sonido esforzado, con el que se expresa dolor o pena. La palabra nos dice que intercede con gemidos indecibles. Esto significa que cuando está intercediendo por nosotros, no solo sabe pedir, cómo pedirlo y cuándo pedirlo, sino que además el Espíritu Santo siente nuestro dolor, siente nuestra angustia, siente nuestra preocupación, siente lo que estamos sintiendo. Amén. Y los gemidos tienen su origen en el dolor. El gemido es producto de tomar nuestro lugar y sentir en nuestro lugar. Y de acuerdo a ese dolor, se presenta delante de nuestro Padre para pedir por nosotros en la voluntad de Dios. Amén. Qué maravilloso es el Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Por eso no debemos dejar de orar, porque sabemos nosotros que tenemos que pasar por problemas, por aflicción, por enfermedad, diferentes situaciones. Pero no nos alejemos de la oración, no nos alejemos de la palabra de Dios. Ya sabemos que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Amén. Podemos pedir oraciones a nuestros pastores, a nuestros hermanos, y lo más seguro es que nos apoyarán. Pero difícilmente ellos van a sentir lo que estemos sintiendo. Pero hoy conocimos a un intercesor eficiente, maravilloso, que sabe orar de la forma correcta por nosotros. Amén. Y además siente nuestra necesidad y juntamente con nosotros puede provocar que nuestra oración en el tiempo de Dios se convierta verdaderamente efectiva. Amén. Bueno, acá dice que es juntamente con nosotros. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Que nosotros tenemos que orar, pero orar en el Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe la oración, porque Él conoce la voluntad de Dios. Amén. En la segunda parte de Romanos 8, versículo 27, dice así: conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Los santos somos nosotros, amén. No porque no cometemos pecado, sino que es nuestro estado posicional. Esto quiere decir que cuando estemos atravesando profunda necesidad, requerimos auxilio, nuestro dolor y gemir es tan fuerte que podemos llegar a decir, a orar de cualquier manera, a pedir cualquier cosa. Podemos ser víctimas de la desesperación. Bueno, aquí actúa el Espíritu Santo para interceder conforme a la voluntad de Dios, por lo que se asegura la aceptación de la oración. Amén. Bueno, para finalizar, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas a nuestra vida. Bueno, primero debemos confiar plenamente en el Espíritu Santo. Con todo lo que hoy aprendimos, podemos confiar en que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, nos restaura en nuestra debilidad y presenta nuestras peticiones ante Dios de manera perfecta. También debemos hacer una oración sincera. Debemos orar con sinceridad y honestidad, sin temor a no saber qué pedir o cómo pedirlo. Sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No importa la situación que estemos pasando, lo importante es que sigamos buscando a Dios en oración y en su palabra. Sumisión a la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a someternos y aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos sus planes o propósitos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Así que les animo, mis hermanos amados, que confiemos plenamente en el Espíritu Santo. Ya sabemos que no podemos vivir sin Él. Así que hemos aprendido algo hermoso hoy día. Amén. Que haya un antes y un después en su vida. Bueno, vamos a leer el capítulo del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que es muy conocido por nosotros, pero hoy tiene otra connotación. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén.
Así que esta ha sido la palabra del Señor. Amén. Y agradecemos al Señor por su Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones, en nuestra vida, para ayudarnos. Amén. Es más que una ayuda, acuérdense. Amén. Y además Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Él sabe la voluntad del Padre porque es el mismo Dios. Así que confiemos en el Señor. La respuesta que nos llegue de lo que estemos esperando o el tiempo que demore el Señor, confiemos en Él. Amén. Así que el Señor les bendiga grandemente.